Buenos días. Estamos hoy aquí en la antesala de una nueva sesión presencial de la Comisión Permanente, en donde estamos seguros que el Morena y la mayoría oficialista van a buscar de nueva cuenta la posibilidad de celebrar un extraordinario. Un periodo extraordinario al que las legisladoras y legisladores del PRI nos oponemos y queremos explicar con toda claridad por qué. No es un periodo extraordinario que sea necesario. Estamos a 10 días de que empiece la nueva legislatura, una nueva legislatura que se va a integrar con una configuración política distinta a la legislatura actual, porque así lo ha querido la ciudadanía. Y creemos que corresponde a esa legislatura realizar la valoración y el análisis que ameritan leyes como las que se están proponiendo para este periodo extraordinario. En primer lugar, una ley de revocación de mandato que estamos convencidos viola la Constitución y viola el espíritu de la figura de revocación de mandato que nosotros aprobamos. Y lo digo con toda claridad. En el PRI estamos a favor de la revocación de mandato. Estamos a favor de que México tenga una ley de revocación de mandato que cumpla con los objetivos que plantea la Constitución, ser un mecanismo de empoderamiento ciudadano para concluir anticipadamente el mandato de un ejecutivo que pierde la confianza de la ciudadanía. Debe ser, ante todo, una herramienta de empoderamiento ciudadano. Y hoy lo que vemos en la iniciativa de Morena es una ratificación de mandato, es decir, una herramienta para que el poder político pueda utilizar con fines electorales y continuar con la división y la polarización de México, subvirtiendo lo que es un principio elemental del régimen electoral mexicano, que es la equidad en la competencia electoral. Lo que Morena quiere aprobar no es una ley de revocación de mandato y por eso estamos oponiéndonos a que se apruebe al vapor una legislación que constituiría un fraude a la ciudadanía y una violación a la Constitución. Nosotros hemos reiterado a Morena que estamos con la disposición de trabajar en una legislación de revocación de mandato que contemple de manera integral a la figura, que empodere a la ciudadanía, que tenga solvencia técnica y que cuente con la sustentabilidad que da la construcción plural de acuerdos. Morena no ha querido, quiere sacar una ley a vapor, una ley a modo, una ley que además impida que se tomen en consideración muchos de los aspectos más importantes del alcance de esta figura que van a explicar la diputada Sauri y la diputada Pastor. Reitero, el PRI está a favor de la revocación de mandato, pero en contra de la ratificación de mandato que quiere aprobar Morena, y por eso no vamos a apoyar este periodo extraordinario. Además, en la iniciativa que ayer aprobaron al vapor otra vez los legisladores de Morena en la noche, y por eso nos convocaron hoy, viene contemplada una nueva ley de juicio político que tampoco ha sido construida ni con los consensos, ni con el tiempo, ni con el análisis técnico y jurídico necesario para una figura y una ley tan importantes y tan esencial para la rendición de cuentas ciudadana. Por eso hoy el PRI, con toda firmeza, dice: vamos a votar en contra del extraordinario, estamos a favor de la revocación de mandato, pero en contra de la ratificación de mandato, en contra de legislar al vapor y en contra de la imposición autoritaria de Morena, que una vez más demuestra que no escucha a la ciudadanía y que solamente tiene en mente intereses electorales y de grupos que violan la Constitución. Le daría la palabra a mi compañera, la presidenta diputada Dulce María Sauri. Muchas gracias, compañeras y compañeros de los medios de comunicación. En primer término, decir que esta prisa, esta presión, este uso desmedido de la fuerza de una mayoría que no acepta razones, motiva a especular. Y la primera y más importante es preguntarnos si Morena tiene una profunda desconfianza
hacia las diputadas y diputados de la 65 legislatura que en 11 días entrarán en funciones. Que si es tanta su desconfianza de que puedan hacer esa mayoría que lo serán en la 65, una buena legislación en materia de revocación de mandato. Si la desconfianza les lleva al vapor a aprobar una nueva ley de juicio político y declaración de procedencia que sustituya a la ley de responsabilidades de los servidores públicos. Si esa desconfianza tan profunda les lleva a presionar en la comisión permanente para emitir esta convocatoria, que ayer fue rechazada su urgente resolución, y una vez más, ese uso desmedido de la fuerza parlamentaria y política de la mayoría se utiliza para generar una mala legislación. Porque aquí, y sin entrar en detalles, les anticipo que si aprueban el periodo extraordinario, si nos vamos a un periodo que yo como presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados desarrollaré en términos de procedimiento conforme a lo que nuestra normatividad interna y desde luego la Constitución establece, van a menudear acciones de inconstitucionalidad. Queda muy claro que el dictamen de revocación de mandato tiene todos los defectos, deficiencias y vicios que ha señalado la senadora Ruiz Massieu. Queda menos claro porque ha permanecido oculto, guardado atrás del debate de revocación, la pretensión de una nueva ley de juicio político y declaración de procedencia, que también tiene abiertamente el dictamen visos de inconstitucionalidad, entre otros y muy graves, de pretender someter a los congresos de los estados a la decisión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. En consecuencia, compañeras y compañeros de los medios de comunicación, decirles que vamos a ir en contra de la convocatoria de periodo extraordinario, en contra de que se consume una legislación inadecuada, deficiente, inconstitucional, y en contra también de que la sombra de la desconfianza hacia la nueva 65 legislatura se tienda por parte de Morena. Gracias, buenas tardes o días a todos. Para sumarme a las razones que aquí se han expuesto, siempre que se convoca a un periodo extraordinario, una de las principales razones que deben de darse es cuál es la urgencia. Es decir, tenemos algún plazo perentorio, algún plazo que se venza, que haga imposible que la legislación pueda quedar pendiente. Analizábamos ayer la cantidad de normas que están pendientes y fuera del plazo para que la legislatura trabaje. No entendemos por qué esta entra de esa urgencia. Otra de las razones que se han dicho es que el Instituto Nacional Electoral está buscando sustituir a las facultades del Congreso para regular la figura de la revocación de mandato. Eso también es falso. El Instituto Nacional Electoral, como todas las dependencias, se encuentran en este momento en la construcción de su presupuesto para presentarlos dentro de los términos y el calendario electoral. Así es que, sumándome a las razones que ya expresaron muy bien la senadora Claudia Ruiz Massieu y la presidenta Dulce María Sauri, la figura de la revocación de mandato la están transformando en una ratificación de mandato que es a todas luces volver a legislar de forma inconstitucional. Las prisas no nos han llevado a nada y lo único que han provocado es un cúmulo de acciones ante la Suprema Corte, y esta no será la excepción. De ahí que nosotros estemos en contra del extraordinario y en contra del dictamen, así como la de juicio político. Gracias. Gracias. Senador. Sí, muchas gracias. Yo también, por supuesto, que me sumo a lo que aquí ha dicho la diputada, la senadora y la presidenta de la mesa directiva de Cámara de Diputados. Solamente quiero recordarles que nosotros estamos a favor, por supuesto, de lo que es una revocación de mandato. Quiero recordarles que en octubre del 2019 votamos a favor de la reforma constitucional.
Lo que no estamos a favor es que se esté legislando en fast track y que por presiones del Ejecutivo Federal, la mayoría y sus aliados tengan que hacer una ley secundaria de fast track, rápida y obviamente solo para cumplirle al Ejecutivo Federal, cuando presumimos en este país que hay una división de poderes. ¿Qué es lo que estamos pidiendo nosotros? Hacer las cosas bien, porque nadie está en contra de una revocación de mandato. No nos equivoquemos, la revocación de mandato no es para los gobernantes, es para la ciudadanía, igual que lo que fue la consulta popular. Y quiero recordarles rápidamente por qué nosotros vamos a votar en contra de este dictamen fast track y de esta necesidad política a 12, 11 días de empezar el periodo ordinario de sesiones para un periodo extraordinario. Porque por estas prisas, en el mes de abril, recuerden ustedes, que se presentó una iniciativa, un dictamen para la consulta popular, y en esa prisa se olvidaron nada más 3 cosas, entre muchas otras. Uno, que solo se instalaron 50,000 casillas, no más de 100,000 como debería haber sido en una elección normal de tan importancia como la consulta popular. 2, no se le asignó presupuesto al INE. 3, obviamente no hubo casillas especiales y eso provocó que en la movilidad que tienen los mexicanos pues no pudieran ir a votar en una consulta popular si se estaban fuera de su sección donde normalmente se vota. Solo les pongo estos 3 ejemplos, que nunca es conveniente legislar bajo presión, fast track y obviamente solo para cumplir a uno de los 3 poderes cuando hablamos, insisto y lo repito con toda la intención, de una división de poderes en este país. Concluyo diciéndoles lo siguiente: ahí no se pone en peligro la revocación de mandato, está la reforma constitucional, artículo 35, los transitorios. El 1 de noviembre inicia ya la recolección de firmas hasta el 15 de diciembre, si el INE las avala, en enero habrá convocatoria y hasta fecha tentativa ya se habla del 21 de marzo para esta revocación de mandato. Por favor, no nos equivoquemos, no vamos a actuar bajo presión y no se debe de actuar bajo presión para tener una ley secundaria fast track y con estas lagunas como sucedió en el tema de lo que fue la consulta popular. Gracias. Si ustedes nos los permiten, pasaríamos al apartado de preguntas de los medios. La primera pregunta es de Gerardo Cedillo, de Enfoque Noticias. Gracias. Preguntarles, con respecto al número de votos que se requieren hoy, ya, digamos, el bloque opositor está listo y con los votos suficientes para hacer, digamos, esa oposición que se requiere y que no se logre la mayoría calificada. Sí. Esa sería mi pregunta, porque incluso también yo les quería preguntar sobre esto que está circulando de que se falsearon incluso algunos certificados médicos de parte de Movimiento Ciudadano para que no asistiera su diputada, y preguntarle a la presidenta de la Cámara si eso amerita algún tipo de sanción o qué pasaría. A ver, reiterar, las legisladoras y legisladores del PRI estamos convencidos y firmes en que se debe votar en contra de este extraordinario. La oposición está convencida de que se debe votar en contra del extraordinario. El PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano y el PRD vamos a juntos votar contra esta iniciativa y estamos con la confianza de que con nuestros números vamos a impedir que prospere este extraordinario. Ayer vimos un espectáculo lamentable donde los legisladores de Morena y sus aliados no aceptaron el resultado de la votación y quisieron subvertir las reglas del Congreso, la práctica y los precedentes parlamentarios para buscar anular lo que fue una votación contundente. No tuvieron la mayoría calificada para aprobar el extraordinario y hoy tampoco la van a tener porque la oposición está convencida de que no es un extraordinario que deba darse y vamos a votar en contra. Diputada, yo sobre la pregunta que le hacía sobre esa posible falsificación de documentos. No podemos tomar, aun cuando las redes son fidedignas, cuando presentan imágenes, pero estoy segura que la diputada Adriana Gabriela Medina hará la aclaración pertinente. Y sobre todo en tiempos de COVID,
yo no puedo abonar a la desconfianza de que cuando una compañera diputada diga soy positiva, sino por el contrario decir que espero que pase ese trance por el que hemos pasado muchos de quienes estamos aquí en las mejores condiciones. Pero sería grave si se llegara a comprobar que sí se falseaba un documento. O sea, digo, espero que quien no esté grave en este trance sea mi compañera diputada Adriana Gabriela Medina, y estoy segura, porque la conozco de trabajo de 3 años, que ella realizará las aclaraciones pertinentes. Gracias. La siguiente pregunta es de Leticia Robles de la Rosa de Excelsior. Muy buenos días, senadoras, diputada, senador de la República. Quisiera precisar, ayer vimos que no asistió la diputada de Movimiento Ciudadano y eso le resta un voto al bloque opositor. Hoy estamos convencidos, es evidente, que depende de Movimiento Ciudadano que ustedes obtengan los 13 votos que necesitan para frenar los 24 que hoy va a tener Morena, porque llegan los del PT. ¿Hasta qué punto esta ausencia de Movimiento Ciudadano debilita el ánimo del bloque? O si ustedes están previendo que Movimiento Ciudadano solucione la ausencia de su diputada federal. 2, yo quisiera insistirle un poco en el caso de la diputada, si usted me lo permite, no personalizando el caso de ella, sino que nos hiciera favor de recordarnos si los diputados federales tienen permiso de alterar documentos médicos, oficiales, para justificar algo. No hablemos del caso de ella, simplemente que nos recuerde si un diputado federal puede tener esas facultades y ser un ciudadano distinto a un ciudadano normal que hace ese tipo de cosas. Muchísimas gracias. Gracias, Leti. Brevemente sobre la primera parte de tu pregunta, lo que hemos conversado tanto con los legisladores y el coordinador de Acción Nacional del PRD y de Movimiento Ciudadano, el senador Dante Delgado, es la convicción y la firmeza de todos los legisladores de oposición de estar hoy en la sesión y de votar en contra del extraordinario. Así nos lo ha hecho saber Movimiento Ciudadano a través de su coordinador en el Senado, el senador Delgado, y nosotros tenemos esa confianza. El bloque de contención en el Senado, el bloque de oposición en la Cámara de Diputados, estamos totalmente de acuerdo en el sentido de nuestro voto el día de hoy y será en contra del extraordinario. Desde luego que no, Leticia. Las y los diputados federales no pueden alterar ningún tipo de documento oficial o constancias que sean expedidas. Eso queda claramente establecido, pero no solo las y los diputados federales, ningún ciudadano o ciudadana lo puede hacer. Nadie puede caer en la tentación de ir a la Plaza de Santo Domingo a solicitar cédula profesional o cualquier otro tipo de documentos. Y hay, desde luego, sanciones de tipo administrativo, incluso penales, cuando esto sucede, como ustedes bien conocen. Entonces, categóricamente no. Diputadas y diputados, igual que cualquier persona, cualquier mexicano, no tienen autorización para alterar ningún documento. Gracias. Mayolo López, Grupo Reforma. Gracias, buenos días. Consultarles, Morena pretende impulsar un proyecto para purgar los órganos electorales, el INE y el Tribunal Electoral. Quiero conocer su opinión al respecto. Hemos reiterado una y otra vez en esta legislatura que el PRI siempre estará dispuesto a trabajar con responsabilidad para que los mexicanos tengamos las leyes que requerimos. En materia electoral, nosotros creemos que la historia nos demuestra que es una mala idea legislar contra alguien. Es lo que se debe hacer y lo que nos ha salido bien a los mexicanos históricamente es hacer reformas electorales, primero con la concurrencia de todas las fuerzas políticas, segundo abrevando la experiencia que ya tenemos y manteniendo, buscando recuperar y fortalecer lo que nos ha funcionado. Y en tercer lugar, hacerlo con una visión integral. No nos ha salido bien cuando solamente queremos
parchar o castigar o corregir una cosa. Nos sale bien cuando vemos todo el sistema en su conjunto. Aquí hemos presentado y en la Cámara de Diputados distintas iniciativas, no solo del PRI, de todos los partidos y particularmente de la oposición. ¿Qué queremos y qué creemos que se debe hacer? Revisar todo el sistema, cómo lo hacemos más racional, cómo lo hacemos más eficiente, cómo lo hacemos más cercano, cómo lo hacemos menos oneroso y más transparente, pero sin sacrificar las garantías que son importantes para la democracia y para los mexicanos. La autonomía y la independencia de las autoridades electorales, los principios de objetividad, de eficiencia, de legalidad, de transparencia y de equidad en la contienda. Si es así, estamos listos. No hay ningún tema que no podamos debatir, siempre y cuando se haga con profundidad, con seriedad y con la búsqueda de consensos y la representación de la pluralidad política. Llevamos más de 2 años que hemos insistido en generar, por lo pronto en el Senado de la República, una mesa de trabajo en ese sentido. Tenemos iniciativas sobre todos los temas posibles: financiamiento, integración, revisión de atribuciones de los órganos electorales, pero insisto, no vamos a concurrir a ninguna reforma que lo que busque sea castigar a funcionarios que le pueden ser incómodos a uno u otro partido o al poder. No vamos a concurrir a una reforma electoral que lo que busque sea debilitar a las oposiciones y fortalecer al oficialismo. No vamos a concurrir a una reforma electoral que lo que quiera es centralizar, como en los viejos tiempos, el poder y las instituciones electorales en el poder ejecutivo. A cualquier otra reforma que sea para hacer más eficiente el sistema, más cercano a la gente, más transparente y que garantice la independencia de las autoridades, la equidad en la contienda y la representación del pluralismo en México, ahí nos van a tener trabajando como siempre lo hacemos, con responsabilidad, con un análisis serio y pensando en México y en los ciudadanos. Gracias. Yo quisiera incorporar un elemento, aún siendo pues ya parte de la feneciente 64 legislatura, porque estoy segura que mis compañeras y compañeros senadores del Grupo Parlamentario del PRI y quienes habrán de integrar la 65 la habrán de recuperar. Espero que el borrador de esta iniciativa de reforma constitucional en materia electoral sea un borrador que pueda borrar la pretensión de retroceder en la ciudadanización de los procesos electorales. Y lo digo particularmente porque en ese borrador, y espero que efectivamente se borre, está, por ejemplo, la pretensión de que consejeras y consejeros electorales no vivan el proceso de ser primero seleccionados por un comité de evaluación constituido, por cierto, por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de CONACYT, que hace la propuesta, y la propia Cámara de Diputados. Ustedes saben cómo funcionó, y allá se define las ternas, las quintetas que son objeto de análisis y debate en la Cámara de Diputados para finalmente ser votados por mayoría calificada. Eso se elimina y nos volvemos al viejo sistema de que sea la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados que elija a quienes habrán de formar las quintetas. Si esto no es retroceso de ciudadanización, pues la verdad es que yo lo veo bien complicado. Por eso espero que el senador Monreal, con su alta sensibilidad y conocimiento del sistema político, tome un borrador, esos grandotes de los que se están vendiendo ahora que se inicia la temporada escolar, y le mueva duro, por no decir que utilice el teclado del mouse y ¡pum!, ponga delete. Gracias. Así sería todo, no tenemos más preguntas. Muchas gracias, buenos días. A ustedes les agradecemos mucho, muy buenos días.